Bueno, buenos días. Vamos a proceder con la explicación de lo que son las bases de datos. En este video pues vamos a ver lo que es construir una base de datos desde una necesidad de un cliente hasta ya el diseño en el sistema gestor de bases de datos Access. Es decir, tenemos primero un enunciado, luego vamos a tener un modelo entidad-relación, finalmente unas tablas y un modelo relacional en Access. ¿Listo? Pero ¿qué es una base de datos? Básicamente es un conjunto de datos que está organizado para determinado uso, ¿sí? Y también comprende los programas que permiten gestionar estos datos. A ellos se les denomina sistema gestor de bases de datos. Las bases de datos en Access tienen una extensión que es ACCDB, es decir, Access Database. De esta forma, el computador la va a reconocer. Casi todos los sistemas de gestión de bases de datos modernos almacenan y tratan la información utilizando el modelo de gestión de bases de datos relacional, es decir, un sistema donde los datos están organizados en tablas y estas tablas están relacionadas. Entonces, básicamente esto es lo que es una base de datos. Las tablas de datos, ¿qué son? Pues son las encargadas de almacenar los datos, valga la redundancia. Contienen información sobre un tema o un asunto en particular, ¿sí? Es decir, podemos tener una tabla de clientes o de pedidos. ¿Qué va a tener? Pues todos los datos sobre los clientes o sobre los determinados pedidos. Estas tablas contienen unas columnas, podemos ver acá, ¿sí? Una serie de columnas que son los campos, es decir, cada uno de esos datos de esa tabla. Además, si nosotros vemos las filas, forman lo que es un registro, es decir, los datos sobre ya sea una persona o un producto en particular. Hay que tener en cuenta a la hora de diseñar las bases de datos que cada campo debe tener un tipo de dato, ¿sí? Esto lo debemos tener en cuenta para hacer mucho más rápida nuestra base de datos. Es decir, que si tenemos campos que solo utilizan un carácter y nosotros le damos un tamaño muy grande, pues vamos a estar ocupando espacio en la base de datos. Por esto es mejor limitar esta serie de campos. Ejemplo, el número de celular solo tiene 10 dígitos, ¿cierto? Por ejemplo. Como el número de celular va a ser un tipo de datos que se va a repetir y siempre va a tener 10 dígitos, nosotros lo podemos limitar a que sea un valor o un campo de tamaño 10 y de tipo texto. ¿Por qué no número? ¿Sí? Recuerden que los tipos de datos pues puede ser número, puede ser texto largo, puede ser dato adjunto, puede ser fecha, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros seleccionamos como número, como texto, el teléfono? Porque el número de celular es un dato que yo no voy a operar, ¿sí? Todos los datos que yo no opere, por ejemplo la cédula, es un dato que yo no voy a operar, los puedo especificar como texto. Ya si es un dato que me permite realizar una operación como un precio, pues ahí sí lo selecciono como de tipo número, ¿sí? Listo. Seguimos por aquí. Dentro de las tablas que yo creo, hay algo que se llama la clave principal, ¿sí? Esa clave principal es prácticamente un dato de mi tabla, un campo de mi tabla, que representa un número irrepetible, ¿sí? Es decir, que no se puede repetir, ¿sí? Podemos dar ejemplos de estas claves principales, ¿sí? En el caso de un cliente, podemos identificarlo con la cédula, ¿cierto? Esa sería nuestra clave principal. O podemos identificar un auto con nuestra placa, eso sería una clave principal. O un producto con un
código de producto. Entonces estas son nuestras claves principales. De igual forma hay también algo que se llama una clave foránea. La clave foránea son campos que según las relaciones de nuestra base de datos pasan de una tabla a otra para poderlas relacionar según la relación, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver mediante un ejemplo. Si la relación es de 1 a 1 o 1 a muchos, si la relación es de 1 a muchos, lo que hace es pasar la clave foránea, es decir, por ejemplo, la clave principal pasaría a otra tabla como clave foránea. Nosotros vemos que acá es alumnos, quiere decir que este ID es ID alumnos. Pues si la relación es 1 a muchos, entonces pasaría a la otra tabla, ¿sí? Entonces la vemos acá. Si la relación es muchos a muchos, entonces lo que se hace es crear una tabla nueva. Como ven acá, estas tablas tienen una relación muchos a muchos, y lo que se hace es que con esas claves foráneas que pasan a la otra tabla, se crea una tabla nueva que contenga esas claves foráneas. Entonces yo identifico que esto es una relación muchos a muchos porque acá están todas las claves foráneas de las tablas relacionadas. Vemos que está ID asignatura, que pasó foránea acá, ID alumno, que pasó foránea acá, y ID profesor, que pasó foránea acá. Entonces prácticamente una clave foránea es una clave principal que pasa a otra tabla para hacer la relación entre las tablas. Dentro de las bases de datos también podemos encontrar lo que son las consultas, ¿sí? Una consulta prácticamente es un objeto que nos proporciona una visión personal de los datos almacenados en las tablas creadas. Existen varios tipos de consultas. Estos pueden ser para actualizar o para borrar datos, pero la mayoría de veces se utilizan para extraer las tablas de los datos que cumplen ciertas condiciones. Es decir, esto es lo que yo voy a ver en bases de datos en Access cuando voy a crear una consulta. Yo puedo agregar tantos campos como yo tenga en mis tablas y decirle, bueno, agrégueme estos campos, ID del intérprete, apellido, nombre, nacionalidad, y extráigame únicamente los que coincidan con nombre Pedro. ¿Sí? En mi base de datos puede que existan muchos nombres, muchos intérpretes, y varios de ellos se llamen Pedro. Entonces de esta manera yo estaría sacando la información o filtrando esa tabla. ¿Listo? Entonces para eso son las consultas. Los formularios básicamente son los que nos permiten a nosotros navegar dentro de nuestra base de datos, es decir, para no estar moviéndonos entre las tablas de Access, ¿sí? Sino simplemente nosotros por medio de los formularios lo que podemos hacer es crear una interfaz para esta base de datos. Listo. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el diseño de nuestra base de datos. Entonces, para eso tenemos una solicitud en cliente, es decir, este texto, y vamos a identificar lo que son los atributos y las entidades de nuestra base de datos. En este caso, vamos a empezar a leer, dice, una empresa vende productos a varios clientes. Ahí podemos identificar dos entidades, ¿cuáles son? Productos y clientes. Dice, se necesita conocer los datos de los clientes. Acá nos están dando los atributos como nombre, apellido, cédula, dirección y fecha de nacimiento. También podemos identificar la que podría ser nuestra clave principal, que es la cédula de ciudadanía, un número irrepetible. Cada producto tiene un nombre y un código. Acá nos están dando los atributos del producto y además un precio unitario. También nos muestran la relación que va a existir entre la tabla cliente y producto. Dice, un cliente puede comprar varios productos a la empresa y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Además, dice, los productos son suministrados por diferentes proveedores. Nos están dando otra entidad, es decir, tenemos tres entidades. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. Acá en esto nos están dando también la relación que existe entre proveedores y productos. Y de cada proveedor se desea conocer tanto el NID como el nombre y la dirección. Es decir, nos están dando
los atributos de esa tabla o esa entidad que va a llamarse proveedores. Entonces acá las tenemos. Las entidades que son cliente, producto, proveedor, y los atributos que tenemos de cada una de esas entidades. En el caso del cliente, cédula, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento. En el caso de producto, código, nombre de producto, precio. En el caso de proveedor, NID, nombre y dirección. Una vez identificamos lo que son las entidades y los atributos, pues podemos pasar a realizar lo que es nuestro modelo entidad-relación. En este caso, vemos que las entidades están mostradas, están representadas por medio de un rectángulo. Los atributos están representadas por estos círculos y estos nombres, ¿sí? Donde la clave principal puede ser representada por un círculo con color o por el nombre con una línea debajo. Entonces vemos que cada uno de los atributos de cada tabla o de cada entidad está representada de la misma forma, ¿sí? Tenemos una serie de números. ¿De dónde salen estos números? Estos números son los que representan qué relaciones existen entre nuestras tablas. Las relaciones están representadas por medio de este rombo. ¿Cómo identificamos las relaciones? Vamos a mirar la primera relación. Dice, un cliente puede comprar varios productos a la empresa. Entonces vamos a mirar. Un cliente compra varios productos, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra primera relación, que es de uno a muchos. Y vamos a mirar la otra. Dice, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Un producto puede ser comprado por varios clientes. Esto nos genera una relación que se llama de muchos a muchos. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Es que las claves principales de nuestras tablas pasarán a otra tabla secundaria como claves foráneas. Entonces tendríamos, si hay una relación de muchos a muchos, lo que tendríamos es una tabla nueva que va a tener tanto el campo cédula como el campo código de producto. Estos campos van a ser del mismo tipo de datos que en las tablas principales para poderlas relacionar. Listo. Ahora bien, vamos a ver la relación que existe entre producto y proveedor. ¿Quién no lo da? También el texto. Dice, se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor. Es decir, un producto es suministrado por un proveedor. Ahí la tenemos, un producto, un proveedor. Y vamos a mirar la otra. Y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. Entonces vamos a ver, un proveedor puede suministrar diferentes productos. En este caso, lo que tenemos es una relación de uno a muchos, ¿sí? Entonces lo que se hace es pasar la clave principal de la tabla donde quedó el 1 a la tabla donde quedó la n, y esa clave principal va a pasar como foránea. ¿Listo? Una vez tenemos nuestro diagrama entidad-relación, entonces lo que pasamos es a crear nuestras tablas en Access. Entonces para eso pues abrimos Access y creamos una nueva base de datos. Decimos crear y vamos a empezar con la creación de cada una de esas tablas. Entonces aquí donde nos aparece la tabla 1 le vamos a decir vista diseño y vamos a crear nuestra tabla cliente. Decíamos que de cliente tenemos la cédula, que va a ser de tipo texto. Recuerda que la cédula es un número que no se va a operar en nuestra clave principal, por eso vemos que acá tiene una llavecita. Esta clave principal la podemos quitar o poner, ¿sí? Simplemente haciendo clic la quitamos o la ponemos. Listo. Vamos a poner también nuestro nombre del cliente, que va a ser de tipo texto corto. Vamos a poner el apellido del cliente, que va a ser de tipo texto corto. Vamos a poner una fecha de nacimiento, que va a ser de tipo fecha, esta fecha ahora. Vamos a poner el teléfono. Recuerde que teléfono también lo vamos a dejar texto corto porque es un número que no vamos a operar. Si vemos acá la cédula es tipo texto corto, quiere decir que nuestra nueva tabla acá también va a ser de tipo texto corto, al igual que código de producto. Si acá código de producto es de tipo número, pues en esta tabla que se llama compra va a ser también de tipo número. Vamos a crear esa tabla que se llama compra.
Cerramos esta, guardamos los cambios y pasamos a crear otra tabla. Entonces nuestra tabla se va a llamar compra, ¿cierto? Y va a tener las claves foráneas como cédula, que va a ser de tipo texto. En este caso ya no va a ser clave principal. Y vamos a crear también nuestro código producto, que va a ser de tipo número, como habíamos dicho. Listo, tenemos nuestra tabla compra. Guardamos los cambios. Vamos a crear nuestra otra tabla, que va a ser la tabla productos. Vista diseño. Productos. De productos, ¿qué necesitamos? El código de producto, que va a ser de tipo autonumeración, que es el mismo número. Vamos a ponerlo también nombre de producto, que va a ser de tipo texto corto. Vamos a poner el precio, que va a ser de tipo número, porque es un número que sí vamos a operar. Vamos a poner el NIT, que es el que viene de la tabla proveedor como foráneo. Acá lo vemos, el NIT pasó como foráneo en nuestro modelo entidad relación. Y de esta forma estaríamos finalizando. El NIT también lo vamos a dejar de tipo texto corto, ¿sí? Porque es un número que no vamos a operar. Tenemos código de producto, nombre, precio y NIT. Guardamos los cambios y vamos a crear nuestra última tabla. La última tabla se llama proveedores. En este caso, proveedores solo tiene tres campos. Uno que es el NIT, que va a ser de tipo texto corto, es decir, que coincida con la tabla anterior. Va a ser el nombre de producto, el nombre de proveedor, que va a ser también de tipo texto corto, y la dirección, que también va a ser de texto corto. Una vez tenemos nuestras tablas, nuestras 4 tablas de Access, vamos a hacer lo que son las relaciones. Entonces, para eso vamos a herramientas de bases de datos, relaciones. A ustedes pueden que les salgan estas tablas, en la versión 2019 están saliendo, y en otras no, en las anteriores no sale. Entonces, para agregar las tablas, simplemente podemos arrastrarlas desde el menú que sale a la izquierda. Hago clic y arrastro. Tabla cliente, tabla compra, tabla productos y tabla proveedor. Vamos a crear nuestras relaciones. Para esto, pues lo que hacemos es relacionarlo por medio de las claves principales y las claves foráneas. Entonces, de cliente lo vamos a relacionar con la tabla compra por medio de del campo cédula. Nos sale esta tabla, le vamos a decir exigir integridad referencial, actualizar datos en cascada y eliminar en cascada. Crear, y se nos creó una relación de 1 a muchos. Ahora vamos a crear la relación entre productos y compra. Código de producto con código de producto, hacemos lo mismo. Y de esta forma estamos creando la relación de muchos a muchos entre el cliente y producto. Y finalmente vamos a hacer la relación entre proveedores y productos. Pone el campo NIT. Entonces el NIT con el NIT y crear. Y tenemos nuestra relación 1 a muchos. Entonces básicamente esta es la forma como se crea una base de datos partiendo desde un texto hasta un diagrama relacional, como lo ven acá en Access. Entonces la idea es que ustedes, con base o basados en este diagrama relacional que van los ejercicios, creen las tablas y generen las relaciones que van a tener esas bases de datos.